hablando de la enfermedad de Chagas y cómo la destrucción de los ecosistemas está comenzando a ser una amenaza y un factor de riesgo para la misma. Mi grupo está conformado por Andrea Vaca, María Lindao, Jocelyn Cepeda y mi persona, Alexa Barquer. En primer lugar, queremos iniciar con una interrogante, la cual es ¿por qué es importante hablar de la enfermedad de Chagas en Ecuador? Bueno, es importante hablar de esta enfermedad de Chagas en Ecuador porque es una enfermedad parasitaria tropical que ha sido desatendida últimamente por la Organización Mundial de la Salud. Además, es una enfermedad que afecta mayormente a comunidades vulnerables. Cuando hablamos de vulnerables, nos referimos en sí a comunidades que no tienen los servicios básicos adecuados como el agua potable o viven en condiciones insalubres. También, al ser una enfermedad de la cual no hay una vacuna aún para prevenirla, esto conlleva a que existan más casos de la enfermedad de Chagas. Además, algo importante para recalcar junto con lo que dijiste al inicio es que esta enfermedad antes se consideraba únicamente que afectaba a áreas rurales. Sin embargo, actualmente esta patología se ha extendido y también afecta a zonas urbanas, incrementando los costos de atención médica para enfermedades crónicas, cardíacas, digestivas o neurológicas, que incluso superan el 80% de los costos de fumigación residual, que es lo que en Ecuador se implementaba para poder controlar a estos vectores. Asimismo, no podemos dejar pasar la parte epidemiológica, donde se sabe que desde el año 2011 Ecuador ha tenido que hospitalizar a más de 118 pacientes, con una tasa de mortalidad que va del 69.4%. En el año 2013 y al año 2019 se han registrado más de 99 casos a nivel nacional, siendo Guayas la segunda provincia con más casos registrados. Algo también muy importante de mencionar y que no se habla mucho es acerca del método o el mecanismo de infección por el cual podemos nosotros infectarnos por el Trypanosoma cruzi, que justamente es el parásito causante de la enfermedad de Chagas. Se sabe o se conoce que solamente se transmite por la picadura de los insectos, que son los criatóminos, pero no solamente es el único mecanismo, sino también consumir alimentos contaminados, las transfusiones sanguíneas y también el embarazo, que es algo bastante preocupante, que puede pasarle de la madre al hijo mediante la placenta. Ya, aparte es importante mencionar que esta enfermedad ha sido detectada en 20 de las 24 regiones del Ecuador, siendo las más afectadas las zonas subtropicales de la región interandina, la Amazonía y las regiones del litoral. Además existen factores epidemiológicos como lo que es el parásito, el vector, incluso las condiciones socioeconómicas que influyen y mantienen lo que es la endemia de la enfermedad de Chagas. Ahora bien, queremos dar un nuevo enfoque que permitirá fortalecer el sistema de prevención y promoción de la enfermedad de Chagas, y nos referimos a la destrucción de los ecosistemas mediante prácticas humanas como la deforestación y la minería ilegal. Suena un poco extraño o también que puede ser muy lejano relacionar. Sin embargo, esto es un problema real para estar en exposición con los vectores, y es fundamental mencionar ciertos puntos que deben considerarse como factores predisponentes para la enfermedad de Chagas. Como primer punto tenemos lo que es la distribución de reservorios naturales del Trypanosoma cruzi y su impacto en la erradicación, porque no debemos solo hablar de lo que es el vector, sino también de los reservorios de Trypanosoma cruzi causantes de la enfermedad del Chagas. Los parásitos como este pueden tener reservorios naturales. Un reservorio natural básicamente es otra especie animal que puede ser parasitada aparte de los humanos. En el caso del Trypanosoma cruzi, su reservorio natural suelen ser lo que son los roedores y las zarigüeyas, pero también puede estar en animales domésticos como son los gatos y los perros. Para entender un poco mejor lo que acaba de mencionar Alexa, podemos plantear un ejemplo. Supongamos que hay un grupo de piratas que quiere atacar a un grupo de pescadores. ¿Qué pasa si los pescadores se defienden? Bueno, lo podrán lograr, pero sabemos que estos grupos de piratas tienen una base en un lugar específico y pueden reincidir en atacarnos. Entonces, de esta manera, así mismo sucede
la población rural es la más afectada. Y justamente lo que mencionaba Andrea acerca del poco conocimiento que se conoce acerca de la distribución geográfica, no solamente de los reservorios, sino también de los vectores. Los vectores es un tema importante de hablar. ¿Por qué? Porque el Trypanosoma cruzi, que es justamente el parásito causante de la enfermedad de Chagas, necesita al vector para poder cumplir su ciclo biológico, por lo tanto que sea infectivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues estudios recientes aquí en Ecuador demostraron que 18 de las 24 provincias tienen distribuidas a más de 17 especies. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 75% tenemos distribuidas estas especies a nivel nacional, siendo las zonas rurales y las zonas boscosas las que más incidencia tienen de estos vectores. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros nos enfocamos en solamente determinar qué áreas tienen la enfermedad, pero no nos ponemos a analizar cuáles son esas áreas en las que la distribución de los vectores es más prevaleciente, porque esta sería una población que demuestra un factor de riesgo para futuras infecciones. Hablando un poco acerca del tema de la destrucción del ecosistema y su relación a la propagación de los triatóminos, esta parte se conoce muy poco, ya que la destrucción de los hábitats naturales, debido a las actividades de minería ilegal, no solo perjudican a los ecosistemas como tal, sino que también favorecen y facilitan lo que es la propagación de los triatóminos y vectores del parásito, como lo es del Trypanosoma cruzi, ¿no? Esas actividades van a alterar profundamente los ecosistemas al eliminar su vegetación y perturbar el suelo, creando microhábitats que van a ser favorables para lo que es toda la expansión de los triatóminos. Exactamente. Un ejemplo de esto es la deforestación con fines para lo que es la minería ilegal, que es algo muy común aquí en el Ecuador. La deforestación promueve lo que es la acumulación de materia orgánica en descomposición. Al suceder esto, los triatóminos tienen tanto refugio como alimento óptimo, permitiendo así que se propaguen, se proliferen más fácilmente a zonas aledañas a donde habitan los trabajadores de estas prácticas ilegales. Ahora, Andrea, sin embargo, este no es el único problema. También tenemos la otra cara de la realidad, y es que la mayoría de estos trabajos es realizada mayoritariamente por hombres. Este cambio ambiental no solamente va a incrementar la densidad de triatóminos en estas áreas afectadas, sino que también va a incrementar la interacción entre el vector y las poblaciones humanas al expandir estas actividades extractivas hacia zonas previamente no perturbadas. Esto puede ser una justificación, el hecho de que los hombres tienen una mayor incidencia a tener la enfermedad. Sin embargo, las mujeres tienen una mayor tasa de mortalidad. Justamente este tipo de trabajo es realizado por hombres, ¿no? Y es algo bastante importante considerar. Ahora bien, la destrucción de los ecosistemas no solamente incluye lo que es la minería ilegal, que es bastante practicado aquí en Ecuador, la destrucción, la deforestación y la urbanización descontrolada, sino que todos estos aspectos confluyen para que haya una destrucción del hábitat y por lo tanto que ciertas microhábitats, como lo que estaba mencionando Alexa, formen parte de los reservorios y nichos para que estos triatóminos, que son vectores, puedan vivir. Entonces, de este modo es como se puede transmitir o forma parte de un factor de riesgo este tipo de actividades realizadas por el hombre. Y justamente aquí se compromete no solamente el Ministerio de Salud para que pueda analizar este tipo de problemáticas, sino también otro tipo de ministerios o entidades que también tratan de focalizar la atención para este tipo de inconvenientes que son bastante persistentes aquí. Ahora, chicas, si conversamos acerca un poco de las condiciones de vulnerabilidad para estos trabajadores y cómo esto suele ser un factor de riesgo, como dijo María, estos trabajadores suelen ser hombres, ¿verdad? Sí, es. Ya, entonces los trabajadores involucrados suelen ser bastante afectados y enfrentan una mayor vulnerabilidad a esta enfermedad debido a las condiciones de vida en las que habitan, lo que incluye higiene precaria, condiciones insalubres y falta de acceso adecuado a servicios de salud. Todo esto va a favorecer el contacto con los triatóminos, ¿verdad? Efectivamente, Alexa, tienes mucha razón en lo que dices. Incluso muchas veces estos trabajadores no viven en vivienda, sino solo viven en campamentos que tienen condiciones de saneamiento muy limitadas y a la vez los servicios de salud no llegan hasta ciertas zonas. Es como lo podemos ver hoy en día, por
entonces tampoco debemos pasar por alto que es que bajo este contexto también se debe incluir la migración temporal de los trabajadores, debido a que estos mineros siempre van a migrar de un lugar a otro en busca de nuevas oportunidades. Y esto les va a permitir propagar la enfermedad en nuevas zonas. Así es, en Ecuador la minería ilegal es una actividad bastante frecuente y justamente es que tiene un impacto notable en la relación de infección con la enfermedad de Chagas. Y esta actividad minera, al desestabilizar el terreno y generar grandes cantidades de residuos, alimentaciones y vegetaciones densas y provocar que el agua se estanque, va a generar un ambiente propicio, adecuado para que los tretómenos puedan infectar en este caso a los trabajadores. Y algo muy importante también de señalar es que justamente la actividad minera se realiza en zonas bastante aisladas de la ciudad, de la parte urbana, y más se realiza en zonas rurales que están muy cerca de las viviendas. Entonces ahí vemos también un factor de riesgo predisponente para este tipo de población. Entonces estos ambientes húmedos y desordenados no solamente van a favorecer la proliferación de estos insectos, que son los vectores, sino también que van a facilitar el contacto con las viviendas cercanas a esta actividad. Bueno, y podemos concluir que la enfermedad de Chagas, ocasionada por el parásito Trypanosoma cruzi, es una afección debilitante considerada un grave problema a nivel de la salud pública del Ecuador. Si bien es cierto, las cifras oficiales reportan una aparente disminución de casos, pero la realidad es que esta enfermedad continúa cobrando vida, sobre todo en lo que son las zonas rurales y en las zonas periurbanas. Así es, bajo este contexto y todo lo que hemos analizado, la destrucción de estos ecosistemas sigue siendo una amenaza oculta para la propagación de la enfermedad de Chagas. Como lo analizamos, la deforestación, la fragmentación de los suelos a causa de la minería ilegal es un factor predisponente para la proliferación de los tretóminos, puesto que encuentran aquí su refugio y alimento óptimo para seguirse expandiendo. Por lo tanto, el mensaje que queremos dejar es que no solamente se debe involucrar a la parte médica para poder combatir la enfermedad de Chagas, sino que también debemos involucrar a la parte ambiental, donde la preservación y conservación de ecosistemas es fundamental para evitar la proliferación y propagación excesiva de estos vectores. Además, es importante implementar prácticas forestales sostenibles y educación ambiental. Todo esto con la finalidad de reducir el impacto sobre el medio ambiente y mejorar la salud pública. Nuestro objetivo no solamente es traerle noticias malas, pues la enfermedad de Chagas es casi 100% curable, pero si se trata en sus etapas iniciales. Habíamos hablado acerca de que no solamente se desarrollan sintomatologías que comprometen el tubo digestivo, porque muchos suelen relacionar parasitosis con diarrea o dolores abdominales. También se ven alterados los sistemas como el sistema cardíaco, el sistema nervioso, y justamente esto nos indica o es un parámetro bastante importante para poder relacionar y involucrar diferentes especialidades médicas que hagan que esta enfermedad de Chagas lleve un tratamiento óptimo. Y bueno, entonces un futuro libre de Chagas puede ser posible, sin embargo, las medidas de conocer la distribución de los vectores, no tener un buen estado epidemiológico va a disminuir que este objetivo se pueda cumplir, que pueda ser realizado. Entonces, compromiso no solamente por el Ministerio de Salud, sino por otras entidades para poder llegar a un beneficio común. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias.